Bueno, muy buenas noches a todas las personas que están viendo acá mi canal de charlas filosóficas y a las personas también del canal de Horacio Justo. Nos estamos juntando ahora para hacer un conversatorio que les va a gustar seguramente, porque tiene muchos tópicos muy interesantes, pero bueno, primero vamos a lo básico. Quiero presentar hoy a mi invitado de lujo, de acá también de Argentina. Se llama Horacio Justo, fundador de Fundación Libre, director de La Resistencia Radio, escritor y conferencista. Y por mi parte, bueno, ustedes ya me conocen, gente, licenciado en filosofía, docente, también conferencista y analista del mundo friki desde la perspectiva filosófica, más o menos desde el año 2006. El encuentro de hoy, el conversatorio, tiene el nombre de El friquismo clásico versus el friquismo progresista, la deconstrucción del héroe. Y vamos a analizar 5 obras en las cuales hay una obra clásica y después hay una especie como de remake de obras nuevas, en las que, bueno, estas obras nuevas son bastante críticas de lo anterior y tienen digamos, una crítica también en el fondo, muy progresista, para tratar un poco de destruir lo que nosotros vimos cuando éramos por ahí pequeños o más jóvenes. Vamos a hablar de Batman versus Gotham High, los X-Men versus los New Warriors, Luke Skywalker versus Rey Skywalker, Lando Calrissian versus Lando Calrissian y los cazafantasmas versus las cazafantasmas. No sé si que antes de empezar, Horacio, ¿querés decir unas palabras? En primer lugar, estoy más que agradecido por la invitación. Realmente es un gusto poder intercambiar ideas, aprender y compartir lo poco que he aprendido en la vida y tratar de que eso sirva para los demás, para transmitir lo que uno sabe. Y en segundo lugar, que me parece un tópico más que interesante porque muchas veces cuando se habla de adoctrinamiento, y quizás habría que hacer un repaso con ciertos términos, más que hoy en día está muy de moda esta cultura del influencer de creer que simplemente conocer ciertas palabras ya uno lo doten de conocimiento. Quizás habría que repasar lo que es el adoctrinamiento, porque muchas veces se ha puesto el ojo exclusivamente en lo que hace un docente. Y se olvidan que el docente siempre está en un espacio que ya, en primer lugar, no es una autoridad disciplinaria en términos de Foucault. O sea que hoy es más una actividad de performance. Eso en términos de Byung-Chul Han. Y en segundo lugar, uno cuando va a una institución educativa, naturalmente el ser humano que va a una institución educativa ya va con una suerte de mentalidad crítica, es decir, está dispuesto en ciertos puntos a cuestionar aquello que le están dando por cierto. De hecho, es donde más se notaría en todo caso ciertas formas de relaciones de poder si uno cuestiona algunas verdades dogmáticas y es amonestado. Ahora, distinto a lo que sucede en la televisión, o los cómics o los videojuegos, que es un ámbito en el cual me encanta, me siento muy cómodo analizando esto, porque uno cuando juega los videojuegos, cuando ve una película, cuando lee un cómic, no va con una actitud crítica a decir, ¿será cierto o no será cierto este conocimiento que me va a servir el día de mañana para ingresar al mercado laboral? De hecho, ya si uno mismo lo está comprando el videojuego, por tomar ese ejemplo, está comprando el cómic, ya da por sentado que quiere consumir lo que hay adentro de ese paquete. Entonces, la mente ya no está en un estado crítico, sino que está en un estado de pasividad. Y allí es donde más se incorporan ciertas ideas. Por eso les puedo asegurar que si, por dar un ejemplo típico del progresismo, hoy no le interesa quizás tanto estar constantemente ingresando a las esferas educativas donde cada acto de cancelación que existe y que es real, particularmente en Europa, tiene un costo altísimo políticamente para los que han pergeñado este sistema. Mucho más cómodo es ofrecer estas ideas en el mercado, y con esto cierro la introducción, porque se entendió que en la posmodernidad ya no se compran y se venden bienes y servicios, se compran y se venden ideas que a su vez son ideas identitarias en una comunidad que está totalmente fragmentada, carente de un sentido de trascendencia y a la búsqueda de encontrar esa raíz que le otorga un sentido de pertenencia a alguna comunidad. Por eso hay que tener mucho cuidado justamente con estos espacios lúdicos, a grandes rasgos, donde la mente está muy pasiva y muy permeable a lo que se le ofrezca. Ah, pero flor de introducción ha sido genial, no es menos. Seguro por ahí estas obras de arte, al final son arte, uno por ahí baja las defensas de la narración, pues se piensa realmente, no sé, entretenerse, ¿no? Como que congela el criterio, el juicio, ¿no? Decía alguien,
al hacer ese pacto de lo creyente creyendo o viendo, y por ahí pasan por arriba ideas que son muy nocivas, que es exactamente lo que vamos vos y yo a analizar ahora. Vamos a empezar primero entonces con Batman, creado por Bob Kane y Bill Finger en 1939, millonario, playboy, filántropo. Bruce Wayne se convertiría en superhéroe a raíz del asesinato de sus padres. Tiene aliados: Robin, Batgirl, posteriormente Oráculo, Alfred, Nightwing y posteriormente miembro de la Liga de la Justicia. Entre sus enemigos encontramos muchos personajes icónicos. Algunos de ellos son el Pingüino, el Acertijo, Poison Ivy, Capitán Frío y, por supuesto, el Joker. Hubo novelas muy buenas de Batman. Por ejemplo, Batman Year One de Frank Miller, Batman The Dark Knight Returns, también de Frank Miller, Batman The Killing Joke de Alan Moore, excelentes las tres. ¿Y cuáles son un poco las influencias en sí mitológicas en donde, digamos, está apoyado Batman? Y podemos pensar en el Zorro, podemos pensar en Ulises o Odiseo, podemos pensar en Sherlock Holmes, ya sea desde el punto de vista de la inteligencia, o como es conocido Batman en los cómics como el detective, ¿verdad? Ahora, por otro lado, el año 2020, el año pasado apenas, salió un cómic llamado Gotham High, algo así como la secundaria de Gotham. La autora fue Melissa de la Cruz, una conocida feminista, junto con los dibujos de Thomas Pitilli. ¿Qué aparece en este cómic? El adolescente millonario Bruce Wayne, esta vez de origen asiático, está bajo la tutela de Alfred, que resulta ser su tío y además explícitamente un personaje homosexual. Se encuentra cursando su correspondiente secundario en Gotham, de ahí le da el nombre del cómic, siendo compañero de curso de Selina Kyle, Catwoman, y de Jack Napier, ni más ni menos que el Joker, presentado aquí como una persona casi indigente y con problemas fuertes familiares. Y esto, obviamente, una obvia oposición al modo de vida de Bruce Wayne. Todo el texto está narrado por la propia Selina, que nos cuenta que está enamorada de ambos hombres, constituyéndose así una especie de triángulo amoroso adolescente, mientras en el medio Bruce tiene que investigar el secuestro de una compañera. Está además decir que este cómic fue un total fiasco y que, bueno, que lo ha descartado de DC para siempre. Decime qué reflexión te merece esto, gracias. Bueno, en primer lugar que veo que los productores de cómics están bastante generosos con sus ingresos porque para darle trabajo a alguien que ha elucubrado semejante basofia me sorprende. Me sorprende porque claramente que esto hay una característica propia, no solamente con estos remakes, sino con una serie de remakes que se vienen realizando en el tiempo, que son fracasos tras fracasos. Es un público que no se siente congraciado. Ya voy a explicar en algún momento por qué. Pero lo cierto es que esto no prolifera en el mercado y aún así, por una cuestión de corrección política, existe esta suerte de capitalismo despiertado, como dicen algunos mexicanos, un término muy interesante, porque ni siquiera, que es una suerte de despertar de la conciencia social que poseen ciertos grupos capitales y por eso siguen financiando esto. Ahora, yendo un poco más al lado más friki, digamos, de la conversación, Batman, claramente que el Batman tradicional ya tuvo una serie de, entre comillas, de construcciones, siempre muy acorde a los tiempos, pero mantuvo algún punto de esencia, digamos, de su creación. Recuerden que en su momento, los que somos un poco más viejos nos vamos a acordar, los primeros cómics de Batman no eran tan coloridos o tan pacíficos. Recién en alguna etapa con Frank Miller o Alan Moore vuelve esa etapa más sombría de sus orígenes, donde incluso portaba pistolas. O sea, la regla del no matar fue mutando para adaptarse a un cómic más infantil, pero ya tenía ciertas esencias que lo consolidan. De hecho, hoy la regla de oro de Batman, que es lo que lo caracteriza, es esa supremacía moral, una suerte de absolutismo moral. En filosofía hay tres grandes corrientes morales: el absolutismo, el consecuencialismo y el escepticismo. A grandes rasgos, grandes estructuras, digamos. Batman claramente que cae en una línea más absolutista en la moral. Es decir, no cae en la lógica propia del campo político, que es el fin justifica los medios, o esa idea de, bueno, procuremos el mayor bienestar, aunque haya que hacer ciertos sacrificios con algunos más desfavorecidos,
sino que tiene siempre una idea clara de qué es lo bueno y qué es lo malo, y trata de adecuar su conducta y su vida en forma estoica, dominando sus miedos, dominando su naturaleza en este sentido. De hecho, Batman es una figura emblemática para lo que podría ser la cultura occidental, porque él parte de una tragedia, igual que Joker, que esto fue lo que a muchos se enardeció con la última película de Joker, que fue un peliculón, dicho sea de paso, porque ambos parten de una vida trágica, una vida de dolor, una vida de estar muy desfavorecido, y podríamos decir por el sistema muy entre comillas, ¿no? Porque en la versión original de Joker, en la versión original de Joker de los cómics, él era un esposo que, bueno, por estar en la quiebra, termina haciendo unos malos negocios con un sistema mafioso por una cuestión de censura de YouTube, no puedo decir cómo termina la esposa y el hijo. Ahora, Batman también pierde a familiares que le amaba. El tema es, ¿qué hizo uno y qué hizo el otro ante ese dolor? Porque los hechos son hechos. No es que existe en la naturaleza un hecho bueno o un hecho malo. Simplemente son hechos. Esto es para la corriente más estoica. Entonces, lo que hace Batman es, tomo esos hechos y me fortalezco en ellos. Y empieza el arquetipo del héroe propio de Carl Jung. Ese camino de iniciar su aventura. El arquetipo de Carl Jung se aplica perfectamente a Batman. Incluso podría decir que más que Superman en algún punto. Ahora, Joker es claramente que las antípodas es el pensamiento propio de lo que a grandes rasgos podríamos definir una suerte de copito de nieve. Alguien que sufrió algo en la vida y no logra distinguir lo que es una frustración a lo que es simplemente un mal momento, un mal pasar. Entonces, ante la frustración, lo que hace es convalidarlo y culpar de eso el sistema. Es decir, todos van a pasar en algún momento un mal trago en la vida, perdón el término poco coloquial. Todos van a tener algún momento difícil en la vida. Pero lo que hizo Joker fue, esto que a mí me está sucediendo, no responsabilizarse como un hecho natural, entiéndase, de la vida, del ser, de estar, como diría Heidegger, aquí arrojados al mundo, sino que lo toma como una excusa para que finalmente en un desborde decir, bueno, si estos son hechos, no tengo por qué tratar de limitar mis pasiones, mis apegos, mis deseos, simplemente liberar toda mi subjetividad hacia el exterior. Y es lo que acontece en la película Joker. Porque en el Joker, en última instancia, lo que es, libera por completo el ser, esa liberación absoluta que solo Herbert Marcuse pudo llegar a imaginar. O sea, miren el nivel de irracionalidad que se plantea. Solamente un pensador como Marcuse pudo haber llegado a lograr esto. Y es lo que plantea el Joker. Y eso genera un efecto contagio en el resto. Es decir, te está yendo mal en la vida y es lo que plantea Roger Scruton, la falacia suma cero, que es lo que aparece en Joker. Si a mí me falta algo es porque el rico se lo llevó. Si a una persona que es de una etnia determinada le va mal es porque el blanco caucásico se lo llevó. Si una mujer es desfavorecida es porque el hombre se lo llevó. Es una suerte de suma cero. Si algo falta es porque el otro lo tiene. Y esa es la única explicación que hay. Y entonces se empiezan a crear chivos expiatorios para justificar cada fracaso. Algo que no hizo Batman. Porque Batman tranquilamente puede haber actuado en consecuencia. Simplemente quería hacer ese análisis porque analizar Gotham High me parece que claramente como todo remake es bastardear la obra de Batman. Porque Batman tiene este sentido estoico. Batman es una persona que comprende lo que es, no solamente, no voy a hablar ni siquiera del valor de la propiedad privada, el valor de la libertad, el valor del derecho natural que está por fuera del derecho positivo, cuando las instituciones se han separado del orden natural. Es legítimo restablecerlo, es un acto de justicia, pero a su vez ya se pierde esa esencia de los enemigos, porque lo que es más llamativo de Batman no es solamente su figura, sino que al igual que Spider-Man, que se ve como la contrapartida más directa que podría llegar a tener Batman, algún día voy a explicar por qué, porque muchos creen que la contrapartida es Iron Man porque es rico y millonario. Nada que ver. Todo, al contrario, porque Spider-Man y Batman son el vecino local en contra del globalismo, son los que actúan en su ciudad, la vecindad, el anonimato, la búsqueda de la virtud, el sacrificio, el amor a la familia. Es una serie de virtudes que no tienen otros seres. Ahora, ¿qué es lo llamativo de los enemigos de... Tocamos el tema de Gatúbela, el tema del Guasón. Bueno, están todos los vicios que hacen de claudicar a una sociedad. Todos los vicios. El feminismo de Gatúbela, el ecologismo de Hierba Venenosa, el anarquismo de Bane, el subjetivismo del Joker, el racionalismo de Edward Nygma, el sindicalismo del Pingüino.
Y así podríamos seguir uno por uno. Y estos son los que se me vienen rápidamente a la mente en este punto. Pero digo que esto es lo llamativo. Con estos reboots lo que hacen es arruinar la esencia de un gran héroe para ser sometido a una suerte de igualitarismo donde, que este es el fondo de la cuestión que a mí me preocupa. Porque uno cuando veía a Batman veía el arquetipo del héroe consagrado. La vida de sacrificio y de entrega abnegada por la gloria de un bien mayor. Ahora, cuando se plantean estos cómics, en estos triángulos amorosos, que no voy a hablar ni siquiera de la poligamia, Kate Miller, ni nada parecido, hay una cuestión que es muy similar, que es el igualitarismo pleno. Es el igualitarismo. Acá da lo mismo, como diría un viejo tango, ser chorro que ser honesto. Y se ve en estos cómics como de Gotham High, están en el mismo nivel un delincuente que un héroe. Y esto es lo que empiezan a absorber los chicos ya a temprana edad. Porque uno cuando era más chico absorbió otro tipo de mensaje. Piensen en el Chavo del Ocho, en Alf, en los supercampeones, en la propia serie de Batman, aún la de Adam West, que a mí me fascinaba, estaba diferenciando el bien y el mal. Ahora, en tiempo de posmodernidad, lo que es bueno es malo y lo que es malo es bueno. Y así más o menos se ve reflejado en la sociedad. Ah, pero brillante, gracias, brillante, brillante. Yo en el video que decías de Batman, justo tuve lo comenté en un video que hice con Cristian Iturralde. En unas cosas estaba de acuerdo, otras no. En las que estaba de acuerdo yo había ampliado el concepto que había dado vos sobre los archivillanos de él, y hablaba de Ra's al Ghul como esta necesidad contemporánea de no querer morir, ¿no? De querer establecerse y de negar la propia muerte, ¿no? ¿Viste cómo pasan los hombres light, como diría Enrique Rojas, o digamos esta modernidad líquida, ¿no? Como diría Bauman. Y por otro lado estaba también de este personaje que es anarquía, bueno, ni tengo que explicarlo, ¿no? Como la anarquía de hoy en día, muy edulcorada, ¿no? Los guerreros del teclado, los que agarran la guitarrita cantan canciones lindas, pero no son capaces de cambiar ni siquiera su entorno, ¿no? O como le diríamos acá en Argentina, los zurdos con OSDE. Bueno, fíjate que todo eso también representa el mal que quiere castigar Batman, en su virtuosidad. En eso estoy de acuerdo totalmente con vos, un estoico de primera línea. Y fíjate que yo encontraba esta influencia en Batman no solamente desde el Zorro, un personaje sin poderes, con capucha, escondido en una cueva, ¿verdad? Todo de negro. Sino aparte de la de Ulises Odiseo por la inteligencia. Si bien sabemos que en el relato, ¿no? de Homero, ¿no? De la Ilíada, presentado como un semidios y cuando no lo es, pero sin embargo lo que se destaca es su inteligencia, lo mismo con Sherlock Holmes. Porque Batman es, repito, el detective. De hecho, así lo llama, si no me equivoco, Ra's al Ghul. Le dice el detective, no le dice ni siquiera Batman o Bruce Wayne. Así un poco para aportar las palabras que dijiste recién, que la verdad me gustaron mucho. Pasamos al segundo tópico, los X-Men. Los X-Men, la serie de los 90, cómo olvidarla, ¿no? Con esa musiquita de intro, que de hecho de ahí fue sacada la película que haría después Brad Singer. Bueno, los X-Men, creados por Jack Kirby y el gran Stan Lee en 1963. Se trata de una heroica agrupación nuclear y liderada por Charles Xavier, un poderoso, inteligente y pacifista mutante telépata. Crea una escuela llamada Instituto Javier para niños con dones, de los que entrenará a algunos mutantes como Scott Summers, alias Cíclope, Jean Grey, que después se transformaría en Fénix, el Dr. McCoy, alias Bestia, Ororo Monroe, alias Tormenta, uno de los más populares, James Howlett, alias Logan, alias Wolverine. La historia gira en torno a muchos inconvenientes que los X-Men deben enfrentar y derrotar. La hermandad de mutantes, liderada por el archivillano llamado Magneto, que tiene una curiosa frase, después me gustaría que la comentemos, Horacio. Él decía que los mutantes son, de hecho, la evolución de los humanos, la evolución incluso del Homo sapiens sapiens. Él le llamaba el Homo superior, interesante para desarrollarlo después. Una ocasional guerra contra los Avengers, un grupo de cómics muy buenos, que los recomiendo, Avengers contra X-Men, y también una agrupación civil llamada la Hermandad de Antimutantes. Interesante esto para después desarrollarlo un poco más. Y finalmente, una invasión espacial de parte de una colonia llamada los Shi'ar, con su emperatriz llamada Lilandra. ¿Qué influencias tuvo incluso por el gran Stan Lee al momento de crear a los X-Men? Bueno, los Panteras Negras, el hipismo y sobre todo la segregación racial. En la vereda de enfrente tenemos al grupo de los New Warriors,
creados en el año 2020 por un argentino llamado Luciano Vecchio. Ambos personajes, que es lo que voy a comentar yo a continuación, eh, estos superhéroes, aparte de ser hermanos gemelos, ¿eh? hacen un poco de ruido sus poderes porque sus frases, que se suelen utilizar como políticamente correctas, se han puesto el nombre de copito de nieve, que se refiere a la generación de personas demasiado sensibles frente a una discusión o un debate, generalmente relacionado con los centennials o los millennials. Y por otro lado está otro superhéroe llamado Espacio Seguro, y se refiere a algunos lugares en donde se combate supuestamente la discriminación y donde además prolifera un ambiente extremo de sentimentalismo. Vecchio, el autor de todos estos cómics, se defendió argumentando que los nombres dados a sus caracteres no se deben al lenguaje de hoy en día políticamente correcto, sino a los poderes de los mismos, ya que uno crea nieve y las arroja como estrellas ninja, el otro crea campos de fuerza. Sin embargo, Copio de Nieve, que es una mujer, es de género no binario, y además pertenece a los miembros del New Warrior, y estos mismos miembros también tienen características para por lo menos discutir. Uno se llama Negative, que es un básicamente piro emo, y la otra llamada Trailblazer, que es una joven morena de peso no normativo. ¿Mm? Bueno, además está decir que estos New Warriors también fueron un fiasco en las ventas. Horacio, ¿qué reflexión te merece? Bueno, en primer lugar vamos primero por la parte más seria para después pasar quizás a los análisis más propios de los personajes, pero ya es un fenómeno que se viene dando en los últimos 3 años donde más auge ha cobrado. Ya no es solamente una cuestión de inclusión racial, sino también una cuestión de inclusión de género y la construcción de nuevos géneros en superhéroes. Yendo al tema de Marvel, ya había superhéroes homosexuales, como aquella famosa pareja de Hulking con Wiccan, ya tuvo su precuela. Ya en dibujos animados para niños se vio desde Blue, las pistas de Blue en la marcha LGBT hace poco, hasta Steven Universe, que es el dibujo animado más progresista de todos, donde ya aparecían para niños desde casamientos de mujeres hasta prototipos no binarios. Es decir, esto ya quiere decir que Marvel ya continúa una tradición y se vincula bastante a una tradición que ya venía gestando desde hace décadas Disney, digamos. Entonces, como que incluso se ve un poco en Star Wars cuando es absorbido por Disney y estos giros que da en torno al progresismo. Esto es como la parte más analítica. Ahora, como soy quizás un poco más propio de los conservadores, que parecen un poco más nostálgicos, no sé si pesimistas, pero sí más nostálgicos. Nos gusta quizás volver siempre a las bases. Y a mí X-Men era no solamente que era un cómic que me gustó mucho, tengo el original dando vueltas, de paso lo tengo lejos para mostrarlo en cámara. Tengo varios cómics originales de Marvel. Tengo incluso el número 1 de X-Men que me encanta. Y, y en ese sentido, siempre me gustó. De hecho, siempre recomendé la serie animada de los 90 porque es la que mejor retrata los cómics, igual que la de Spider-Man. En esa época Marvel hacía cosas de muy buena calidad, quizás no las películas con Blade, pero las series animadas reflejaban muy bien el cómic, no había reinterpretaciones, era animar el cómic y le salía muy bien encima, así que nobleza obliga a reconocer lo que se hizo bien en aquella época. Ahora, a mí siempre me gustó los X-Men porque tiene una lectura política muy grande, porque se forman dos modelos o dos cosmovisiones que se generan mucho, especialmente en los 80, en los 70, cuando empieza una suerte de integración étnica en Estados Unidos. Y estos eran los dos modelos en pugna. Estaba por un lado el modelo de Malcolm X, todos saben, no puedo decir particularmente a qué credo pertenece por una cuestión de censura en el canal, no es que uno lo quiera destratar, al contrario, se podría hablar tan bien de tantas religiones en el mundo, pero los algoritmos de YouTube funcionan no con un sensor muy particular, entonces escuchan la palabra y censuran por si las dudas, aunque uno le esté hablando bien de ello, eso es lo curioso, pero bueno, tarea para la casa, busquen cómo fue la vida de Malcolm X, ese es un modelo, y el otro modelo era el modelo de Martin Luther King. Martin Luther King, ambos, quiero aclarar, Malcolm X y Martin Luther King, defendían digamos, lo que serían los afrodescendientes, para hacer lo más políticamente correcto por cuidar el canal. Defendían a los afrodescendientes. Ahora, el modelo de Martin Luther King era muy similar al de Charles Xavier.
que era una integración paulatina y de aceptación por parte de ambos grupos de ceder cada uno de sus pretensiones en pos de una convivencia pacífica y hacer de entender a sus estudiantes que así como había mutantes que no entendían absolutamente nada y se dedicaban a discriminar a los humanos, había humanos que iban a discriminar a los mutantes. Cada uno le tocaba hacer su parte. Como diría un gran santo que yo admiro, a cada día su afán. Ahora, el otro modelo es curiosamente de uno de los, entre comillas, villanos. Yo no soy muy partidario de hablar de buenos, malos, villanos en los cómics porque tiene una particularidad la filosofía que hay por detrás, digamos. De hecho, quiero aclarar, no existe algo así como la maldad en términos de filosofía, son distintas corrientes filosóficas y no hay nadie que se despertó un día diciendo, hoy me levanté con ganas de ser malo, quiero conquistar el mundo. Eso se da en los dibujitos, pero tienen otras particularidades. Magneto, de hecho, era una línea más similar a la de Malcolm X, muy similar a la de Malcolm X. Un supremacista de considerar que su raza estaba por encima de otras razas y por lo tanto tenían que o segregarse a las otras razas o constituir su propia nación, que ahí donde aparece Genosha, y luego tiene un prototipo con un asteroide, y era constituir su propia nación, pero no pueden estar combinados. Es decir, y ojo que en esto hay dos lecturas, porque uno rápidamente pensaría en algún dictador de mitad del siglo XX, en cuanto a en este supremacismo, en realidad es el modelo de Malcolm X puro y duro. Y por eso hay que ser cuidadoso con hablar de buenos o malos. Yo sería un poco prudente, porque de hecho muchos dirían, no, rápidamente, no, es el malo de la película. Sí, pero hoy en tiempos de globalismo, donde se están tratando de fusionar a la fuerza religiones que son totalmente incompatibles, vayan a ver lo que está pasando en Suecia, Bélgica y Francia, que sobre esto en mi canal secundario yo tengo varios bloques de radio y conferencias analizando el fenómeno. Ahí uno empieza a entender que quizás pueden darse integraciones, como la que propone Martin Luther King, la que propone Charles Xavier, en cuanto conservan ciertas esencias que permiten las compatibilidades. Ahora, hay ciertos espacios en los que son totalmente incompatibles. Por eso digo que es muy interesante lo que sucede en el cómic de X-Men, porque se ven estos dos modelos en pugna. Se ve el modelo de Charles Xavier, Martin Luther King, y el modelo Malcolm X de Magneto. Que a mí, de hecho, me encanta Magneto en cómo fue diseñado. Creo que fue uno de los personajes que más evolucionó, que mejor trato tuvo por parte de las editoriales porque nunca se lo vio como menoscabado. O sea, algunas editoriales se tintan en ver a un héroe quebrado, como pasa con Old Man Logan, como pasa con tantos otros más. A Magneto siempre se lo mantuvo como en esa figura de poder y de dominio, entonces creo que si bien en las películas no se le hizo justicia, en los cómics creo que sí, quería como rescatar ese punto. Y además que X-Men tiene una particularidad. X-Men ya era un cómic para adolescentes. Este es el tema de fondo. Entonces necesitaba una reinterpretación. X-Men ya poseía problemas de jóvenes. Teníamos desde la chica que no era aceptada por los padres, pero que anhelaba ser aceptada como Júbilo. El no poder encontrar un amor compatible en el caso de Rogue, porque absorbe los poderes de Miss Marvel. La búsqueda o la redención de este buen ladrón propio de Gambito, que toca un tema religioso hecho de paso, los problemas de pareja que ya aparecen estos tríos con Cíclope, Guepardo, Jean Grey, el poder, digamos, el problema de liderazgo. A mí lo que me encanta de X-Men, un punto, perdón que sea improlijo, hago un paréntesis, tiene tantos problemas propios los adolescentes que hasta se ve cómo los adolescentes tienen que enfrentar este problema de liderazgo, que es, por ejemplo, los conflictos que emergen en su momento cuando Tormenta se tiene que hacer cargo del equipo. ¿Por qué Cíclope fue siempre el héroe más odiado? Creo que está, no me acuerdo en qué ranking había salido que era el superhéroe más odiado de todos. Tiene una razón de ser, porque era como que nunca le era fiel a Jean Grey, era como medio, podríamos decir acá en Argentina, el tincho, digamos, el que es medio cheto, así, que medio soberbio. Entonces ya era un cómic para adolescente, no hace falta reformularlos. En todo caso se puede remasterizar, y en eso yo estaría totalmente de acuerdo. Pero reformularlo o reinterpretarlo, algo que ya nace, entre comillas, siendo progresista, es la falacia de la agregación de Roger Scruton, la típica falacia de la agregación. La falacia de la agregación es, para que se entienda muy sencillo, hay un problema con la democracia, ¿cómo lo solucionamos? Con más y mejor democracia. Sí, entonces, es profundizar el problema. Y se pierde. ¿Qué es lo que pasa con
con los relanzamientos se pierde la esencia, porque uno cuando veía X-Men, y podríamos tocar incluso cualquier relanzamiento, hace poco sacó un video sobre las chicas superpoderosas, y me tocó analizar todos estos relanzamientos. Uno cuando veía X-Men, veía el argumento de fondo, más allá que tenía cosas muy interesantes, pero veía el argumento de fondo, es decir, bueno, hasta qué punto está bien o no utilizar a las personas para el sistema militar, como pasa con Guepardo, la experimentación es legítima o no es legítima. Hay muchos temas que eran muy interesantes para que un chico empiece a abrir la cabeza. Ahora, ¿qué es lo que se propone? La inclusión forzada del personaje negro, homosexual, desvalido, ciego, abusado por el tío y que encima el papá le pagó un cigarrillo en la cara. O sea, no le dejaron una sola afuera. Cosa que la gente empatice con la lástima y no con las ideas de fondo, que es lo que está pasando con estos relanzamientos. Se hace más hincapié en algo tan íntimo, y esto es propio de la posmodernidad. Lo privado es público y lo público es privado. Entonces algo tan íntimo se vuelve la esfera pública de discusión, aún en este tipo de consumo. No me quiero extender, pero quería hacer como esa salvedad, porque insisto, X-Men me encanta, creo que se podría hacer un video de personaje por personaje, porque está absolutamente todo, hasta el problema del racionalismo y del cientificismo, sin la debida prudencia, como aparece con Bestia, porque Bestia originalmente no era esa bestia peluda, claro es que nunca leyeron los cómics, tenía forma humana casi completa, y sin embargo, en nombre de la ciencia y la curiosidad y no aceptarse en su propia identidad, terminó perjudicándose aún más, digamos, vaya paradoja. Pero bueno, hay mucho que desarrollar, pero no me quiero extender. Uy, fantástico, gracias. Siento que me hubieras agarrado un mazo de naipes, me lo has tirado en la mesa y me desparramaste todo. Se puede disparar para cualquier lado. Mira, a mí en particular, ya que compartiste algo muy privado tuyo, en particular a mí siempre me gustó mucho X-Men, porque ya desde ese mismo momento le daba cabida a sus historias a todo tipo de personas. Porque fíjate, Batman siempre era, bueno, un adulto, ¿verdad? Por ahí tiene un adolescente como Robin, pero es secundario, pero era un adulto y ya. O por ejemplo, que es Spider-Man, que era realmente un adolescente, otro Suprema, un hombre considerado que ni siquiera era uno. Pero X-Men lo tenía todo, tenía adolescentes, adultos, hablaba de ciencia, de religión, bien dijiste. Un personaje preferido mío de los X-Men siempre ha sido Nightcrawler, retador nocturno, le decía en español, porque era un monje católico que se había convertido y había pecado contra sus hermanos en la parroquia donde él vivía, en la parroquia, en realidad en un monaco donde él vivía, y después se elige salir por una cuestión que él sintió que Dios lo llamaba a llevar a justicia extramuros. Impresionante la historia de Nightcrawler. O podemos tomar otros personajes más. A mí me gustó mucho el de Lilandra, esta reina Shiar, porque ella, que había nacido, digamos, de sangre azul, combatía con su hermana un poco como para dejar de lado las viejas tradiciones, porque, bueno, como que la monarquía no había traído buenas consecuencias políticas a su planeta, y eso había enfrentamiento con la Tierra. Después resulta que se enamoró de Charles Xavier. Una historia formidable. Todas las historias son formidables. Después tenés la saga que sacaron de X-Men contra Apocalipsis, bueno, ni hablar. Primero que viene de eso algo bíblico, obviamente, esos cuatro jinetes del Apocalipsis. Pero aparte también la cuestión de enfrentarse contra el primer mutante más poderoso de todos, que tenía toda la sabiduría del mundo concentrada en una sola persona, y que aparte era súper poderoso y que había puesto en contra a Arcángel, que era otro de los X-Men, en contra de sus propios, los mismos que lo entrenaron, y su familia, y él vuelve porque siente la llamada de la familia, porque él era rico, era John Worthington III, y queda, bueno, él mismo se autoaleja de todas esas riquezas. Pensemos quizás, ¿por qué no? Una especie de San Francisco así, ¿no? Que se aleja de las riquezas para vivir como pobre. Y él encuentra en los X-Men su familia, no cualquier persona, su familia. Y que esa ligazón tan grande con la familia hace que después vuelva. Así que sí, coincido con vos, para hacer un programa entero de los X-Men, ni hablar. Bueno, la historia de Wolverine, ¡buah! ¿Qué decir? Wolverine es más petizo que yo, tiene 1,55 m, por eso que Cybertooth le decía que era un enano. Cosas que no representó en las películas, porque bueno, el actor Hugh Jackman es más alto, la verdad que lo hizo muy bien, a mi entender. Pero bueno, no es digamos, man igual que el James Howlett que postulan ahí, pero está bueno porque es un poco, si lo pensamos desde Rousseau, este buen salvaje, ¿no? De, bueno, haberse escapado de la ciencia y encima haber llevado el fracaso de la ciencia, hasta que después se pone en contacto con otras personas, lo traen de vuelta a la humanidad, podríamos decir. Así que mira, hay para hablar, coincido con vos, en algún otro momento podemos hacerlo si querés en tu canal, solamente lo X-Men. Vamos al siguiente tópico. Ahora salimos un poco de Marvel y de DC, nos metemos en Disney, o lo que sería la ex Lucasfilm,
Y vamos a hablar de Luke Skywalker versus Rey Skywalker. Bueno, Luke Skywalker, creado por George Lucas de la saga de Star Wars a partir del año 1977, con lo que posteriormente se llamaría A New Hope, interpretado por, bueno, el inmortal Mark Hamill. Luke nació en la colonia de asteroides de Polis Massa, aunque se criaría en el desértico planeta Tatooine, ¿no? Por sus tíos. Hijo de Anakin Skywalker y Amidala Padme. Tiene una hermana melliza llamada Leia Organa, y junto con Han Solo formarían el trío icónico de Star Wars. Es el Jedi más poderoso de la primera y la segunda trilogía, y también el más poderoso presentado en cómics y videojuegos de la saga. Aparte de ser granjero, piloto, líder de escuadrón, comandante de la Alianza Rebelde y finalmente gran maestro de la nueva Academia Jedi. También tuvo una esposa, esto no aparece en lo que se llama lo canónico, como le decimos los que somos fans de Star Wars, pero aparece en algo que se llama la saga de leyendas, que son cómics que sacaron por fuera de las películas originales que se toman hoy como canon, ¿no? Tuvo una esposa que incluso lo intentó matar, llamada Mara Jade, y un hijo, al que él llamaría Ben Skywalker en honor de Obi-Wan Kenobi. En los episodios 4, 5 y 6, fíjate esta explicación. Era un joven pobre en un planeta desértico, se cruzaría con un droide que le haría información muy valiosa y debería buscar salir de su planeta para, en contacto con un mentor, destruir al villano, que era parte de su familia, y sobre todo el emperador Palpatine con un ataque sorpresa. Participó además de una cruenta batalla en contra de un ejército todopoderoso contra sus aliados en condiciones inferiores. Principal influencia de Luke Skywalker, dicha por el mismo George Lucas, cuando estudió en la Universidad de Cine. Un libro que a él le encantó, que fue el libro El Camino del Héroe, escrito por un catedrático llamado Joseph Campbell, lo aconsejo mucho, con lo que, bueno, Campbell desarrolla como este mismísimo Camino del Héroe, aunque el libro se llama el Héroe de las Mil Caras, pero dentro de él organiza una explicación del Camino del Héroe, que es un héroe que sale de su entorno, encuentra todo lo adverso que va viendo su psicología interna, se encuentra con un mentor, pasa por un episodio de mucho dolor, que eso le deja una enseñanza muy grande, tiene que luchar contra el mal y fracasa, y cuando vuelve, derrota al mal y vuelve más sabio que antes, ¿no? Él estudiaba, uno dice, bueno, piensa en un Luke, pero él lo estudiaba, Campbell desde, por ejemplo, no sé, héroes legendarios como uno de esos habla de Ganesh, por ejemplo, o en mitología oriental. El lado de Rey Sky, creada por J.J. Abrams y Kathleen Kennedy, y aparece en la película The Force Awakens de la nueva trilogía de Star Wars interpretada por la actriz Daisy Ridley. Rey creció en un planeta desértico llamado Jakku. Sus padres están muertos y es nieta de, ni más ni menos, que el emperador Palpatine. Junto con Poe Dameron y Finn formarían el olvidable trío de esta trilogía que finalizaría la saga de Star Wars. Fue entrenada por Luke Skywalker y posteriormente por Leia. Es la Jedi más poderosa de estas últimas tres películas y de todo el universo de Star Wars, además de ser piloto experta, líder de la Resistencia y por supuesto maestra Jedi. Mirá qué historia brevemente voy a hacer. En los episodios 7, 8 y 9 era una joven pobre en un planeta desértico, se cruzaría con un droide que le daría información importante y debería salir de su planeta para contactar a su mentor, destruir al villano que era parte de su familia y sobre todo el emperador Palpatine con un ataque sorpresa. Participó además de una cruenta batalla en contra de un ejército poderoso contra sus aliados en condiciones inferiores. O sea, prácticamente un calco de Luke Skywalker. Además está decir que estas tres películas fueron un total fiasco y decepción para la mayoría de los que somos fans clásicos de esta querida saga de Star Wars. ¿Una reflexión, Horacio? Bueno, en primer lugar que no tengo mucho para pensar en estas últimas, esta trilogía que, bueno, ya había tenido modificaciones previamente y es muy curioso cómo a veces cierto, y es como a mí lo que me llamó la atención mucho de Lucasfilm en su momento es cómo en su momento escuchaba al público y luego lo dejó de escuchar. Y ahora voy a pasar a explicar por qué. De hecho, yo sé que mucho van a tirar de conspiranoico, pero esto está totalmente documentado y datado por el director, los actores. En realidad, el que hoy se ve como Palpatine, como el más malo de los malos, si uno analiza el episodio 1, la amenaza fantasma es porque no se ve. En el episodio 1, el más malo de todos, y uno tendría que revisar la película escena por escena, en realidad era Jar Jar Binks. Si uno se observa,
como siempre estaba, curiosamente siempre se salvaba, curiosamente se movía al estilo de Kung Fu, al estilo borracho, yo hago Kung Fu, por eso lo digo, y siempre sobrevivía. Y siempre se decía, hay dos que están siempre juntos, hay siempre de los Sith, van siempre un maestro y su discípulo. Y así es como termina la película con Jar Jar Binks y como que era el maestro del que iba a ser posteriormente, hay una mutación ahí en roles. Quiero aclarar esto porque ahí en ese momento se le escuchó al mercado, porque el mercado reaccionó muy adverso a la figura de Jar Jar Binks, de hecho fue muy criticado, muy odiado, entonces quedó como un personaje secundario que llega incluso a una posición de poder altísima, porque estaba todo el guión diseñado para que él fuese el más malo de los malos, de todos los malos de la historia, digamos, básicamente, en términos poco coloquiales. Ya aclaré cómo el concepto mío de maldad o bondad en términos de filosofía. Ahora, hay un tema que es curioso, porque no han escuchado el mercado cuando ha explicitado 1000 veces su rechazo contundente, no quizás al feminismo, porque hay muchos que adhieren al feminismo, sino a las reinterpretaciones desde una perspectiva feminista. Voy a dar otro ejemplo muy paralelo a lo que sucede con esta protagonista, Rey, creo que se pronuncia en inglés, si mal no me equivoco, Rey, con el paralelismo que se da con Miss Marvel o Capitana Marvel, depende cómo uno lo haya traducido. Pues originalmente era Miss Marvel. No, estoy muy en contra de las películas, así que siempre me voy a los cómics. Uno diría qué lindo que es ver, por ejemplo, a mujeres superarse y generar un cambio o adquirir un poder o demostrar que pueden combatir. De hecho, es lo que trabajo en mi último video, las chicas superpoderosas. Ya originalmente eran poderosas siendo chicas, no perdían la feminidad, pero a su vez podían combatir el mal y, bueno, no perdían su rol de niñas tampoco. Era muy interesante. Ahora, si uno incluso lo puede ver, lo puede observar si a alguien le gustan los videojuegos, en la propia Lara Croft, Tomb Raider, en el videojuego que sale en 2013 y 2015, las últimas versiones, se la muestra una chica que empieza estando asustada, que empieza que se lastima por todo, que sale bastante magullada de cada aventura, pero no por eso deja de hacer lo que tiene que hacer, aunque le pese cada muerte, aunque le pese las decisiones, actúa, es decir, no sé, ¿qué es lo que ve uno con Ray o lo que ve con Capitana Marvel? Que constantemente le están diciendo básicamente para que se entienda, perdón, un poco coloquial, que me voy a salir un poco de la filosofía acá, le están diciendo al público, son tan idiotas los que están viendo estas películas, que les tengo que poner un letrero así de grande, miren lo empoderada que estoy, porque ya no es ese camino de poder que, insisto, lo puede ver desde la chica súper poderosa para los niños, hasta Tomb Raider en los videojuegos en las últimas ediciones, donde se ve una evolución de la mujer. Acá lo que están diciendo, fíjense en la actitud de Capitana Marvel, terminar literalmente con un hombre a los pies, pateándolo y mostrando esa superioridad del feminismo, que a su vez la actriz ya dejaba en su vida personal bastante que desear por cómo trataba soberbiamente al que le pedía una nota. Claro, está, de hecho se tenía mucho problema con todo el elenco. Y lo mismo sucede acá con Rey, porque uno cuando ve Star Wars, acá los más viejos, sino los que tenemos más años, cuando vimos las primeras películas de Star Wars, que después fueron remasterizadas para adaptarlas a los primeros 3 episodios, cuando uno vio el origen de todo esto, con Luke Skywalker, cuando uno descubre quién era el padre, todo, hay un proceso de una persona que de repente, de la noche a la mañana, se encuentra con el típico arquetipo del héroe de Carl Jung, que voy a ver siempre el mismo concepto, en un mundo ordinario, en una vida ordinaria, de repente empieza a florecer la posibilidad de una aventura y va más allá, y donde empieza a generar aliados, empieza a generar enemigos, todo esto lo estoy tomando de Carl Jung, empieza un periodo de entrenamiento, alcanza el elixir del conocimiento, cuando finalmente sabe cuál es su lugar en el mundo, de dónde proviene y hacia dónde va, que este es el éxtasis quizás de la trilogía original, para finalmente volver a esa vida ya, a ese mundo ordinario, fuera del mundo extraordinario, pero con ese elixir del conocimiento. Todo esto se pierde con Rey, todo esto se pierde con cualquier superhéroe femenino actualmente. Podríamos incluso hablar de aves de presa, como la romantización del antihéroe. Se podría hablar incluso de Batwoman, que ahora salió la versión lesbiana y afrodescendiente de Batman. Faltaba que estuviese en silla de ruedas, así ya dejamos todo el combo completo para que digan qué inclusivo que somos. Y así es como están actuando. ¿Y cuál es el problema? Que eso no atrapa. Habrá gente que le guste, pero en realidad
¿por qué no atrapa? Más allá porque es muy obscena la forma en la que le están diciendo qué empoderada que está la mujer, donde uno se siente insultado. Porque eso es lo lindo de los cómics, como hablamos en su momento de Malcolm X y Magneto, o Charles Xavier y Martin Luther King. Que uno se ha leído un poco y a su vez ve el cómic y ve los diálogos, solo logra hacer la asociación y dice qué interesante. Pero qué desafío hay cuando la respuesta se está dando de la misma pregunta. Cuando, cuando la misma persona que te dice, no, has notado lo empoderada que estoy y ya te están diciendo qué es lo que tenés que notar. No te están dando la posibilidad de decir qué es lo que has notado de la película. Si te dicen, ¿notaste lo empoderada que está la protagonista? Entonces el público se siente insultado. Eso por un lado. Y esto en general, incluso público progresista, porque rescato un libro de Alejo, y tiene un apellido que no me sale, que escribe La tradición progresista. Es un periodista argentino progresista que remarca estos puntos, la tradición progresista, es decir, que caen en estas contradicciones. No quiero desarrollar la tesis libre porque no iríamos de tema, pero con esto cierro. ¿Qué es lo que ha sucedido con Rey? Que de repente es una fórmula que ya funciona. ¿Por qué no funciona la fórmula? Más allá de lo que se marca el insulto al público. Para que se hagan una idea muy sencilla. Supongamos que a mí siempre me ha gustado comer un asado, lo cual es cierto. A mí me encantan, por ejemplo, las costillas de vaca bien saladas con papas fritas y una gaseosa muy conocida un domingo a la mañana luego de misa. Esto es el ritual que tengo yo con mi hija y no falta. Y de postre unos mates con alguna torta que habrá hecho mi madre o alguien. Esto no falla. A mí me llegan a cambiar un domingo a la mañana cualquier cosa, es más, que cambien la gaseosa por otra marca, le faltó hacerle las costillas y ya no es lo mismo. Yo decía, no, pero mira que acá te hemos traído, por ejemplo, un excelentísimo costillar, o te hemos traído, por ejemplo, otro corte de carne. Sí, sí, pero yo quiero mis costillitas así, en esa forma, porque me gusta eso. Entonces, si hay una fórmula que funciona, como James Bond, Hombres de Negro, Los Cazafantasmas, funciona de esa forma y la gente le gustó y consumió eso, probó eso, le agarró el sabor a eso. ¿Por qué se lo tienen que cambiar? Ese es el problema de fondo. En todo caso, que ofrezcan productos nuevos, pero es la cuestión de fondo. Uno va y dice, quiero mis costillas de la forma X, Y y Z, y ¿qué es lo que le están diciendo? Sí, acá están tus costillas y en realidad era otra cosa. Era, supongamos, bola de cuadrín. Uno diría, no, ofreceme bola de cuadrín, y yo voy a ver si quiero comprar o no, pero las costillas son costillas. Acá lo que están diciendo es, si sos fanático o sos consumidor, sos consumidor, por ejemplo, de los cazafantasmas, de Star Wars, sos consumidor de Hombres de Negro, de Indiana Jones, vos querés la fórmula que hizo grande Indiana Jones a los cazafantasmas, Hombres de Negro, a Star Wars. Acá lo que te dicen es, bajo el mismo nombre, te cambian el producto. Y uno diría, no, no, producí lo que quieras, está en tu libertad, pero no engañes al público porque la franquicia ya no es la misma, ya es otra, se perdió la esencia. Así que bueno, no me quiero extender, pero quería marcar ese pequeño detalle. Está perfecto, decís. Eh, Hay originalidad, porque toman lo que ya está y lo, eso es la idea que estamos haciendo ahora, Graciela, construcción. O la destrucción. Yo dije la palabra construcción por la de filosofía, como más una cuestión progresista, pero a mi entender es la destrucción de los personajes del héroe, de lo que ya está, por otra cosa, por la inclusión forzada. Hablabas y muy acertadamente te escuchaba con atención el tema de cómo demolió Rey este arquetipo de Carl Jung. Yo lo pensaba desde el punto de vista de Joseph Campbell, también destruye este camino del héroe, porque en realidad Rey no está creciendo como persona, no crece por la sencilla razón de que ya es grosa, no necesita ser más grosa. Entonces, al ser tan todopoderosa, pierde credibilidad, porque cuando está peleando, uno dice, y no va a perder la pelea. Cada uno, Skywalker, Luke Skywalker, cuando se entrenaba, uno decía, bueno, puede perder o no, le falta entrenamiento, le falta madurez como personaje, es un adolescente, por eso perdió, se enfrentó contra su papá y cortó la mano. En ella no pasa esto. O sea, y encima, lo peor que tiene también, aparte del feminismo forzado, esto, lo que vos describiste recién, es que es, a ver, totalmente esperable lo que va a hacer. No, no sorprende nada. ¿Por qué? Porque está mal copiado. Ese es el problema. Esto es lo que los fans, que somos más bien clásicos, nos da tirria. Pues es decir, bueno, como decías vos, tomar un modelo y vendértelo como una cosa, pero que en realidad en el fondo es otra.
Y ni hablar de otros personajes más que solamente los voy a nombrar y analizar demasiado. En el episodio 8, que es, a mi entender, el peor de los tres, aparece un personaje que se llama la capitana Oldo, no, la general Oldo, una cosa así, que es la actriz Laura Dern, que es la que hizo Jurassic Park, que es la que da vida y se estrella la nave contra los malos, porque la venían persiguiendo para matar a todos. Bueno, resulta que tiene sus planes bien preestablecidos, todo un grupo de gente que la sigue de manera incuestionable y tiene el pelo de color. Muy llamativo, ¿verdad? ¿Y con quién se la agarra? Con un hombre, que es con Poe Dameron. Y no le dice el plan, y le hubiese hecho el plan y le hubiese hecho una especie de motín, pero no lo hizo, ¿no? Esta mujer moderada, ¿no? Está, que en definitiva arruinan la saga. Uno no quiere ver eso. Después lo vamos a ver con Lando Calrissian. Eso que lo acabamos de hablar. Sí, gracias por tu exposición, Horacio. Seguimos, bueno, con Lando Calrissian. Creado en 1980 por George Lucas en la saga Star Wars, interpretado por el actor Bailey D. Williams, su verdadero nombre es Landonis Baltasar Calrissian, natural del planeta Socorro, contrabandista y apostador de cartas. Más tarde se transformaría en el regente de la Ciudad de las Nubes y finalmente en el general de las fuerzas rebeldes. Fue dueño de la famosa nave Halcón Milenario, que la perdería en una partida de Sabacc con Han Solo. Se transformaría en héroe con el ataque y destrucción de la segunda estrella de la muerte, y años después abandonaría la vida de soldado para formar una familia y tener una hija. Por otro lado, Lando Calrissian, en el año 2018 la empresa Disney filmó un spin-off innecesario, totalmente, llamado A Solo Star Wars Story. Yo tengo un video en mi canal que lo comento muy brevemente, en la que narraba el origen de nuestro querido Han Solo, y en ese film nos presentarían también a un joven Lando Calrissian, interpretado por el actor Donald Glover. Allí donde nos cuentan que tenía una relación casi sentimental con una droide llamada L337, que era su guardia personal y copiloto del Halcón Milenario. No es de olvidar esa escena en la cual, en medio de una balacera, sale corriendo L337 dando equal rights, derechos iguales, derechos iguales. Bueno, ese mismo vínculo pertenece a una pseudo orientación sexual llamada pansexualismo. Finalmente, en el año 2019, en la película El Ascenso Skywalker, o sea, la tercera y última de la trilogía nueva, y cerrando la saga, nuevamente el actor Billy D. Williams dio vida a nuestro querido Lando, participando en la batalla final contra las fuerzas de la Nueva Orden, en una aparición más para del fanservice que tener un verdadero protagonismo en el film, mostrándolo ya avejentado y compartiendo el mismo espacio fílmico una trilogía final que se encargó de asesinar a Han Solo, a Luke y a Leia. Por supuesto, decepción absoluta de esta película entre los fans de Star Wars. ¿Una reflexión, Horacio? Pienso sinceramente que Han Solo debe ser claramente que todo aquello que el feminismo detesta. Trato de pensar en algún otro de arquetipo de alguna personificación de un hombre más detestable que la de Han Solo, porque tiene una serie de particularidades que es, además de la seguridad en sí mismo, la idea del el viejo mito del llanero solitario, aunque tenía siempre a su compañero cerca, o sea, Han Solo en parte, quieran o no, representa un grado de masculinidad, o sea, porque en los cinco elementos de masculinidad que presenta el teólogo Varela, uno de los elementos que representa como válido para rescatar es justamente la amistad y cómo esto es fundamental para el hombre, el buen hombre. Y de hecho, Han Solo no tenía muchos amigos, era una vida media torcida, pero donde trababa una amistad era bastante leal, digamos, y esto lo sostiene. Entonces, pero a su vez tiene una particularidad que es, como diríamos aquí en Argentina, mujeriego. Y tenía éxito con las mujeres. Entonces, claro, las feministas se alarman porque no solamente que ven este fenómeno del hombre que, entre comillas, objetualiza a la mujer, pero lo peor es que las propias mujeres acceden porque se sienten tentadas o seducidas al ver un hombre seguro de sí mismo. Y claro, porque ¿qué clase de mujer racional va a querer ver un tipo arrastrado como un eunuco como son actualmente los aliados feministas? Que parece que tienen las gónadas de adorno. Entonces, se tentó el profe. Pero esto es lo que yo rescato. Ahora, las reinterpretaciones que hacen tratan de poner justamente esta idea de, bueno,
ya un hombre acabado, un hombre venido a menos, y quién se emancipa y se empodera. La mujer, y vamos de vuelta. Me parece fantástico que cada director pueda hacer su reinterpretación porque es el arte de dirigir. Me toca a mí dirigir una radio, vaya, si no sé que uno tiene que poner el toque personal, pero uno tiene que ser medianamente honesto con el público de no ofrecer algo que no es acorde a la esencia de la franquicia. Es decir, una franquicia que se crea con Han Solo creando un determinado arquetipo de hombre, no tiene por qué verse alterado con luego reinterpretaciones acorde a una ideología. Y hay una particularidad que sí quiero rescatar, porque fue algo que pareció, pasó así como al voleo, pero creo que es importante, pues ya tocó otro tema de la filosofía, que justo con lo que estoy trabajando en mi próximo video, que si mi hija no llora en la noche y si todo sale bien, posiblemente esté para este viernes, que es el tema del transhumanismo. Porque está siempre esta idea de si se reemplaza o no se reemplaza la parte de una persona. Dos cuestiones. Particularmente con este Star Wars no se toca este tema de lleno, entonces no lo voy a analizar, el tema de la conciencia y el yo albergado en un enneagrama virtual, digamos. Eso sería quizás más para Black Mirror o Cyberpunk en los videojuegos. Ahora vamos al tema específico de Star Wars, que es común y normal ver el tema de los reemplazos de las partes humanas o orgánicas por, digamos, mecánicas. Esto es muy común. Y aquí es donde uno siempre se pregunta y ve, de repente y piensa en el caso, me voy quizá un poco de estas películas de Han Solo, pero me mantengo dentro de lo que es Star Wars, con lo que sucede con Anakin después del episodio 3, cómo es reconstruido. Prácticamente no queda nada de él más que su identidad, sus recuerdos y sus habilidades, pero biológicamente era un poquito más de lo que había quedado en su momento con Robocop, un poquito más. Y entonces acá es donde empieza la famosa paradoja de Teseo, y que se aplica en términos mucho más abstractos a la propia franquicia de Star Wars. Cuando se empieza a reemplazar parte por parte por parte, ¿cuánto queda el original? No solamente con Anakin cuando se empieza a reemplazar parte por parte, no solamente con la nave de Teseo cuando se reemplaza parte por parte y finalmente llega prácticamente no, pero llega un barco nuevo finalmente, digamos. ¿Qué es lo que queda de Star Wars cuando se ha reemplazado absolutamente todo? Porque en los primeros 6 episodios había un hilo conductor, y vaya que era un buen hilo conductor. Incluso Rogue One, que fue como un spin-off, fue muy interesante, que no rompe ese hilo conductor, demuestra que no es necesario un empoderamiento feminista para que una película salga de calidad. De hecho, tiene una protagonista que es mujer, tiene una protagonista que se ve fuerte, que se la ve aguerrida, y no es esa versión obscena de Capitana Marvel o de Rey, sino que es una persona normal con problemas normales combatiendo en un mundo que para ellos era algo normal, digamos. Para ellos, en esa esencia, estaba dentro de lo que es la norma. En ese sentido uso la palabra normal. Ahora, estos 3 episodios, claramente, y estos nuevos spin-off de Han Solo, lo que han hecho es decir, bueno, si estábamos cortos de dinero en la productora, larguemos una película más y vayamos a ver si recaudamos algo. Porque, ¿qué es lo que sucede? Saben que no son productos de calidad, pero que se venden por la marca. Como muchos a veces dicen, bueno, si tiene esta marca la gaseosa o esta marca las camperas o esta marca las zapatillas, seguramente va a ser de calidad. Y a veces uno se lleva algunas sorpresas más que interesantes. Pero bueno, no me quisiera extender porque también yo tengo que ahora pasar a una conferencia, así que perdón si no me puedo extender tanto. Vale, buenísimo. Ahora sí me encanta escucharte las reflexiones. Estoy seguro que a la gente de mi canal les va a encantar. Bueno, a la gente de la tuya, por supuesto que sí. Eso que ni hablamos, por ejemplo, de Forces of Destiny, ya que nombrar de otras películas o de otro que tenga que ver con la saga de Star Wars, en donde netamente son mujeres las protagonistas. Directamente son mujeres sacando un trailer, el cual recrean pedacitos de la Star Wars original. ¿Cuál lo ponen? Bueno, a Han Solo disparando con Chewbacca, Skywalker como un estúpido, como un tal estúpido. Leia es la que tiene que hacerse cargo, pues no sabe ni siquiera usar un blaster 411, que sabemos que son los más comunes de toda la saga de Star Wars. O por ejemplo, otras partes, mira, tan horroroso es, que por ejemplo lo ponen a Rey Skywalker como directamente a alguien que no necesita ni siquiera entrenamiento. Recordemos que en las películas, hago un poquito un retroceso, pero en las películas
cuando Rey le entrena a Luke Skywalker que están peleando con unos palos, ella le gana a Luke Skywalker con palos. Y no era que les presentaba como un borracho, un ermitaño, un tipo huraño. No, un horror. Y acá Nando Calrissian, no solamente que lo han destrozado como personaje, sino que le han agregado cosas absolutamente innecesarias. Esta cuestión del amor de con su droide, que después explica que en la película cuando termina, no, porque algo del alma, que dicen esta expresión, del alma de ella quedó instalada el halcón milenario y que por eso tiene tanta afinidad, desarrolla tanta afinidad con Han Solo, a cuento de que no sé, pero tiene afinidad con Han Solo. Vamos a la parte final, Horacio. Son las cazafantasmas versus los cazafantasmas. Tenemos entonces los cazafantasmas, 1984 y 1989. Los actores Bill Murray como Peter Venkman, Dan Aykroyd como Ray Stantz, Harold Ramis, en paz descanse, como Egon Spengler y Ernie Hudson como Winston Sedmore. Harían a los más icónicos cazadores profesionales de fantasmas e investigadores de la actividad paranormal. Se presentaban como personajes estudiosos académicos, con una mezcla de entre intrépidos y con toques de comedia. Siempre se han manifestado con el mismo trato hacia mujeres y hacia hombres por igual, desde el agente ambiental Peck hasta su secretaria Janine, y han mostrado tener cautela con sus enemigos, tanto Gosser como Vigo. ¿Qué influencias hay entre los cazafantasmas? Bueno, vamos a ver los mitos de Cthulhu, de H.P. Lovecraft. Ya tengo las obras completas. Recomiendo leer a Lovecraft, como por ejemplo el espiritismo, el ocultismo, etc., ¿no? Por otro lado, las cazafantasmas, en el año 2016, el director Fake filmaría una película aparentemente independiente de las dos anteriores, pero no es Cazafantasmas 3, es otra cosa. De hecho, Cazafantasmas 3 van a estrenarla a posteriori, vamos a ver de qué se trata, con la particularidad de invertir los roles de hombres a mujeres. Así surgirían Kristen Wiig como Erin Gilbert, Melissa McCarthy, una conocida comediante, como Abigail Yates, Kate McKinnon como Gillian Holtzman y Leslie Jones como Patricia Patty Tolan. 4 mujeres que combatirían no solo a los fantasmas que asolan la ciudad, sino de paso a los hombres con los que se cruzan. Desde el dueño de un teatro que grita como una mujer histérica, lo hacen hacer 2 veces encima de esto, hasta inclusive al propio secretario de ellas, el más ni menos, el mismísimo Chris Hemsworth, o sea, Thor, ¿no? de Marvel, presentado como un completo idiota. Por su parte, al fantasmagórico villano, Neil Casey, que hace el actor Rowan Mort, que oprime, azota la ciudad, convoca a todos los espectros que lo sigan y desata así un verdadero caos de destrucción, vencido por estas mujeres, arrojándole sus rayos al pene, ni más ni menos. Por supuesto que esta película es un completo fiasco. ¿Qué reflexión te merece, Horacio? Que en un momento pensaba solidarizarme con aquellos que en su época pagaron la entrada para ver esta última película, pero la verdad que no, que me siento muy feliz que lo hayan estafado y que hayan perdido dinero por haber invertido un centavo en semejante basura. Pero no hay otra explicación. Porque ya ni siquiera se gastan en esta idea de decir, bueno, vamos a pelear un poco a los términos de Pierre Bourdieu. Y si vamos a pelear esta idea de la violencia simbólica, bueno, a ver, en vez de atacar, podemos atacar la visión del falo construido simbólicamente en la sociedad, entonces atacamos, por ejemplo, al obelisco. Entonces el malo se encontraría en la punta del obelisco. Podrían haber buscado, estoy pensando incluso en términos de feminismo, que si yo fuese feminista tendría como mucha más imaginación para construir un mecanismo simbólico y no algo tan obvio, tan elemental, tan estúpido, que es el famoso. Yo cuando veía, yo la vi una pequeña parte, y le queda clara que la vi porque me lo pasó un amigo recontra remil piratea, porque ni siquiera pensaba pagar un centavo si yo no la veía. Me pidieron un análisis hace tiempo atrás y dije, ni la pienso ver. Donde se lo veía justamente el actor de Thor, cuando vi cómo lo ridiculizaban, dije, chao, no, ni me voy a gastar, no sé ni siquiera cómo termina, no la vi, sinceramente vi esa parte nomás al comienzo y no la vi más. Yo cuando vi eso, lo veo que dije, bueno, ahora decirlo sin llorar, porque lo que están diciendo es, tantas veces ustedes ridiculizaron a la rubia tarada, ahora nosotros vamos a ridiculizar al rubio tarado. O sea, son todo lo que juraron destruir. Tantas veces dijeron, no está bien objetualizar sexualmente a la mujer y tomarlo como un elemento hueco. ¿Qué hacen ellos? Toman a un actor que está re bueno en términos de mujer, opinión no homo para que se entienda,
y lo hacen recontra hueco, lo hacen así como el esclavo, como el juguete de las chicas. O sea, son todos los que juegan a estudiar. ¿Cuál es el problema? Que me parece fantástico que lo hagan en cuanto a libertad de expresión, pues yo favorezco claramente la libertad de expresión, pero que me parece un tanto hipócrita que después salgan a llorar de que si no han vendido las suficientes entradas es porque es la cultura machista. Y encima que después sean las mismas que intentan cancelar, porque el problema no es que critiquen, porque yo creo que la crítica también forma parte de la libertad de expresión. O sea, yo estoy totalmente abierto a eso, es decir, usted tiene la libertad de decir, yo tengo la libertad de criticar, y es la libertad ambas plena para ambos, digamos, pero el problema es que después intentan cancelar, como actualmente sucedió con La Cenicienta, reinterpretación de La Sirenita, han cancelado a Shakespeare, han cancelado a Dante. No estamos hablando de películas insignificantes, sino grandes obras de la humanidad, Shakespeare o Dante, por dar ejemplos concretos de Europa, que son cancelados en nombre de la corrección política. Entonces, lejos de aspirar a la elevación y la perfección del espíritu humano, se aspira a quedarse en estas visiones tan burdas y vacuas. Eso por un lado. O sea, lo que sucede con esta versión de las cazafantasmas es lo peor de lo peor de lo peor, pero me siento muy feliz de que haya habido gente que pague la entrada para que se sientan estafados y digan nunca más invierten en este tipo de producción. La verdad que no me pienso solidarizar con gente que ha financiado semejante basura. Ahora, los cazafantasmas originales ha sido claramente aquello que marcó mi infancia, quizás por eso tengo tanta bronca esta nueva versión. Es más, cuando vine el Ecto 1 Argentina, el original, mi padre me llevó a que me suba al Ecto 1 y todavía tengo las fotos allí. O sea, los cazafantasmas, incluso la serie de dibujos animadas, ya eran una maravilla. Dos datos de color respecto a los dibujos animados. Se llamaban The Real Ghostbuster, porque ya había una serie que se llamaba Los Cazafantasmas previamente, mucho más vieja, y después ya vino la versión progre, ya cerca de los 2000, ya veíamos venir este fenómeno, porque hacen como el, uno de los cazafantasmas se queda como mentor de la vieja base de los cazafantasmas con su vieja secretaria, pero aparecen cuatro nuevos cazafantasmas. ¿Quién eran? Un falopero, una mina medio emo, uno que andaba en silla de ruedas y un negro. O sea, creo que hicieron un cartón lleno y esto ya se veía venir en aquella época, ¿no? No dejaron a ninguna discapacidad afuera, con todo el respeto. Fue un chiste que lo toman a mal algunos, pero no dejaron absolutamente nada afuera. O sea, metieron cuanto pudieron. Hasta el progre hippie metieron, o sea, hasta eso. O sea, en su momento no lo veía como, mira qué inclusivo, al fin aparece un superhéroe, entre comillas, discapacitado. Esto también es una mentira. Primero, porque me parece muy copado. Yo trabajo en un merendero, así que acá de progre no me va a venir a correr ninguno por izquierda. Trabajo en un merendero, tenemos chicos de todo tipo. ¿Quieren ver dónde hace falta inclusión? Entren conmigo a las villas, donde tenemos pibitos de 11 años que en vez de estar viendo dibujitos animados, se están alcoholizando. El que quiera, venga conmigo, que yo entro todos los fines de semana y tengo que andar con dos veteranos de Malvinas que andan cabezados para que no nos bajen en la puerta de la villa. O sea, si alguien me quiere venir a correr por izquierda con lo que voy a decir ahora. Ahora, el tema de la discapacidad y la inclusión pareciera que es muy interesante, pero insisto, hay formas más sutiles o formas más dignas de incluir. Porque una cuestión es, te incluimos por la cuota de género, donde están diciendo sos tan inútil, y como sos tan inútil, como las mujeres dicen, somos tan inútiles las mujeres que necesitamos que el Estado nos asegure una cuotita en algún lugar, ya sea una empresa privada o el Estado. ¿Por qué somos inútiles? Es decir, ¿por qué se le hace una rampa a un hombre en silla de ruedas? Bueno, porque no puede subir cómodamente el cordón. Y en realidad pueden, pero es mucho más complejo. Acá lo que están diciendo directamente es, no, ni siquiera somos discapacitados, somos incompetentes de facto. Entonces, sí o sí se nos tiene que asegurar un puesto. Yo no creo que la persona discapacitada se sienta más digna al ver que hay un hombre en silla de ruedas siendo de cazafantasmas, por dar el ejemplo de dibujos animados. Porque es una inclusión muy forzada. ¿Dónde hay superhéroes discapacitados donde no se fuerza esto? Por ejemplo, en mi favorito, Daredevil, desde hace años, y era ciego, y no necesitaba estar marcando todo el tiempo. Horacio, Sí. Horacio, sí. Y uno de los principales que lo nombramos antes, el profesor Charles Xavier, que está en silla Otro de más. ruedas. Mirá, uf, Y nunca hizo falta decir, che, miren qué progresivos que somos, estamos incluyendo a un superhéroe discapacitado. ¿Por qué? Porque si realmente creemos que estamos en una situación de igualdad, en todo caso creemos que la solidaridad o que la libertad o que una serie de valores van a permitir a una persona superarse a sí misma, superar su coyuntura
y no estar haciendo gala de ser víctimas, que esto es lo que a mí me interesa remarcar. No son víctimas, queremos realmente una sociedad igualitaria. Bueno, podríamos estar de acuerdo en más de un sentido con muchos. Yo creo realmente que es posible llegar a grandes acuerdos. Ahora, el primer paso es dejar de victimizarse. Porque es como yo que yo mido 2 metros, entonces me siento discriminado porque donde yo camino me sobresalgo. Bueno, yo qué podría haber hecho. Decir, no, qué mal que me siento en la vida porque todo el mundo me mira, quiere que no me miren y obligar que el Estado no me miren porque me siento discriminado. O caminar derecho y decir que mira, en realidad no digo nada en la calle, cuando siempre en mi mundo ando con un libro, así que no. Y decir, bueno, ¿qué ventaja tiene ser alto? Ah, ya sé, me voy a dedicar a algo que me encanta, el boxeo. Total, con el jab y mantengo distancia, ahí es algo que me gusta. Ahora, hay que tener el tema de fondo. Porque los superhéroes pasa exactamente lo mismo. Están los Batman que dicen, che, qué situación complicada, cómo salgo adelante. Y los que luego se victimizan y necesitan toda esta parafernalia, como las Casas Fantasmas, que arruinaron una gran serie. Porque fue realmente la 1 y la 2. Muchos dicen que la 2 no fue tan buena que la 1, pero tiene partes que son muy, muy interesantes en la 2. A mí me parece más graciosa que la 1 en algunas cuestiones. Ciertamente que la 1 era una obra de arte. O sea, para mí es de las mejores 100 películas de la historia del cine. Porque era un concepto muy novedoso, con un poco de humor, pero era un concepto novedoso que no estaba antes visto. Es decir, che, hacemos un negocio cazar fantasmas. Porque era como el auge del capitalismo, que eso es lo que me encanta de las películas de esa época. Hacer un negocio de eso, dije, qué novedoso, qué original es. Tenían ya su cuota ahí con el que contratan, que era de otra raza, decir, bueno, fantástico que venga incluido con el paquete, pero no se daba esta visión forzada, decir, che, tenemos la cuota de género, tenemos la cuota de afrodescendiente, tenemos la cuota de discapacitado. Simplemente se dio. O sea, que esto es lo que le gusta a la gente y la naturalidad con la que lo toman, digamos. Y aparte que muestra algo que me encanta de la película Cazafantasmas, con esto cierro. ¿Saben qué es lo que les enseña los cazafantasmas? La mejor enseñanza de Cazafantasma, que siempre va a estar un privado para solucionar todo lo que el Estado está perjudicando y poniendo trabas burocráticas. Esta es la mayor enseñanza de los cazafantasmas. Me acaba que mañana escriba una reflexión sobre esto. La verdad que esta no me la esperaba. Cerrar con broche de oro que la mejor enseñanza de los fantasmas sea eso, que un privado se haga cargo de lo que el Estado no puede. Tal cual eso. Estaba pensando recién cuando decías lo de que la victimización, que es lo peor que le podría pasar a una generación como la nuestra, de copito de nieve, ¿no? Y por ahí aprovechar aquello que ellos ven, por ejemplo, de su propio cuerpo, como algo malo. Eso mismo hizo Sócrates, ¿eh? Cuando se autodescribía, decía, era muy narigón, decía, bueno, porque puedo respirar mejor, porque era muy anciano, decía, bueno, porque he vivido bien, porque era muy pobre, bueno, porque no necesito nada. No era una persona llorona, ¿no? Que necesitaba atención todo el tiempo. Pero en definitiva es eso las generaciones nuevas, Horacio. Son gente llorona, es eso. La deconstrucción que quieren hacer es eso, que nosotros no adaptarse a los tiempos en los que están, sino congelar el tiempo y que todos se adapten a ellos. Una frase que yo decía con Jonathan, porque muchas cosas que las hablábamos recién, de muchas producciones como las cancelaciones, en un video con Jonathan Ramos lo hicimos, hablamos específicamente de cancelación, y decíamos que es eso, que el progresismo, lejos de ser algo que progresa, como lo dice el nombre, en realidad atrasa, y atrasa siglos. La prohibición está como si fuese el nazismo o el peor de los comunismos, ¿no? Que prohibían todo lo contrario. Vos hablabas de la prohibición esta que le hicieron a Blancanieves, terrible, a Shakespeare, eran producciones menores, pero no por eso menos importantes, como cancelaron Dragon Ball Z en España, por Dios. Okay. Y ahora hicieron Space Jam 2, que transformaron el cuerpo de Lola Bunny, tremendo, lo tuvieron que redactar porque estaba muy sexualizado cuando, por ejemplo, He-Man, que está recontra sexualizado, según el criterio de esta gente, no lo cancelan. Hicieron de vuelta a She-Ra, allá que hablabas vos también de remakes, un asco. El remake de She-Ra de dibujo animado, que parece un varoncito, si lo ves a She-Ra y lo comparás con la She-Ra original de los 80, y podríamos seguir. Mirá, me da la sensación a mí de que hablamos en 5 tópicos, Horacio, pero que esto no se agotó ni a palos con las reflexiones que podríamos hacer. Y te cuento unos datos más de cosas que ya están y que podremos hablar otro día, o cosas que van a venir, aunque algunas ya haya nombrado. Por ejemplo, la que dije recién, She-Ra vs. She-Ra, de los 80 y de la remake, Batichico vs. Batichica, que lo nombrabas vos, porque antes hubo, viste, dos actrices. Tuvo Ruby Rose, primero que salió, y bueno, la actriz estaba afroamericana. Thor versus Thor,
Una cosa es el cómic, otra cosa es Chris Hemsworth, que le encanta ser humillado, aparentemente, porque lo hemos visto en Avengers Endgame con un Thor obeso, horrible, o sea, como lo humillaron, que le gusta esa onda al tipo este. Y hablar de Hombres de Negro, que también está, que también es humillado, o sea, se ve que a esta onda le gusta el tipo. Spider-Man versus Spider-Man, porque no es lo mismo el de Tobey Maguire, que a mí me encantó, el de Andrew Garfield, más o y el de Tom Holland, que a mí como Spider-Man no me gusta. Fíjate que la Mary Jane es negra, bueno, podría seguir también, pero bueno, enfrentar a Spider-Man contra Spider-Man, y bueno, que vos dijiste varias veces, Capitán Marvel contra Capitana Marvel, porque se ve bien que era un hombre, que después les pasa los poderes a ella. Y en los dibujos animados de los X-Men de los 90, se ve muy bien que era una mujer con su fuerza Marvel, como bien habías dicho, y que no volvió nada, pero se absorbía poderes, de rola que se apura. Pero muy interesante nada ver con la historia de Brie Larson hoy en día. Va. Y lo que está por estrenarse, Superman versus Superman. Se nos viene un Superman negro. Vamos a ver cómo va a salir. Lord of the Rings versus la serie de Lord of the Rings, cuando está en la segunda edad, que ya hay fans que están pidiendo por favor que no hagan escenas sexuales porque amagaron a hacerlo, al mejor estilo Game of Thrones, yo ya me imagino del pastiche que va a resultar. He-Man versus He-Man, mira que He-Man tuvo dos remakes, uno a mediados de los 90, flojo, y otro que en el 21, que sacaron unos dibujos muy buenos estéticamente hablando, pero ya tirar el protagonista va a ser Tila, porque He-Man va a ser vencido por Skeletor o en el primero o en el segundo episodio nomás, y que el que va a tomar la posta va a ser Tila, ni siquiera She-Ra va a ser Tila en Eternia, así que He-Man versus He-Man. Y algo que también nombraste vos que tenés video, las chicas superpoderosas versus la serie. Las chicas superpoderosas, bueno. Una cosa para nuestros suscriptores, todo lo que hablamos con Horacio, los videos que él ha hecho y yo hemos hecho, los voy a dejar abajo en la línea de comentarios, todos los links para que puedan entrar y que los puedan ver y bueno, disfrutar por ustedes mismos. Horacio, no te quiero retener más, sé que tenés otro vivo. Muchísimas gracias por tus palabras, tus reflexiones, tu presencia. La verdad que me quedé con ganas de más, calculo que la gente que vea esto también. Así que si querés podemos hacer uno en tu canal sobre los X-Men o el tema que vos quieras. Bueno, las puertas están siempre abiertas. Yo pido disculpas que tengo que retirar radio, porque tengo justamente otro vivo ahora. Estamos medio apretados con las agendas, pero es todo muy bueno y mucho para seguir desarrollando. No solamente con el mundo de los cómics, también el mundo de los videojuegos, el mundo de las películas, las series animadas. Y es una agenda muy interesante y es muy entretenida. Yo, de hecho, lo uso mucho en mi canal, con los últimos videos que he sacado de Flash, explicando la globalización, Bane explicando el fenómeno del COVID-19, ahora utilizando una serie vieja, Los Centuriones, para explicar lo que es el transhumanismo versus el bioconservadurismo. Entonces, es muy didáctico y más cuando uno intenta que este mensaje llegue a personas que de repente no tienen tanto tiempo para leerse 80.000 millones de libros y sobre todo los más jóvenes, que son los que están ingresando al mundo, decir, cuidado con lo que ven, porque estas ideas se empiezan a impregnar. Y como diría un gran pensador como Ortega y Gasset, uno vive en las creencias. Entonces, uno tiene que saber atacar las ideas y entender que no es fácil que la gente cambie sus creencias, porque son algo que se han asimilado durante años de vida, que ya están totalmente amalgamados. Entonces, por eso queríamos tocar este tema. Te agradezco enormemente la invitación. Yo re divertido, quedan tantos No, temas para gracias. tocar, así que Sí, espero que siga para abrimos adelante. un montón de puertas al final. Te cuento una cosita más chiquitita que decías recién. Lo de, ¿qué fue la obra perdón, la última obra que habías nombrado? ¿Cuál fue? No, la Lo último que de dijiste, hablar de Ortega y los Gasset, centuriones los centuriones, el el transhumanismo versus transhumanismo. Y el transhumanismo. Eso, en el transhumanismo vos sabés que hay un especialista que se llama Miklos Lukács, lo debes tener, muy que amigo habla mío. del transhumanismo y es muy bueno, un experto, sí, 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 es genial. Y vos sabés que yo también estaba pensando esto de decir, bueno, otras cosas que dejamos afuera, porque hay cosas que vos habías dicho esto de que dejar como que los jóvenes o la gente que está poniéndose en contacto, digamos, por estas nuevas producciones de remake, que no ir con tanta presteza, bueno, hay que tener, digamos, entendidas las antenas o los radares para detectar. Yo me voy también a este otro sector de personas, a los papás. Esto quiero dejarlo en claro. Yo hablo también con los papás y más, ahora al fin y al cabo también he sido docente, de que sepan qué cosas ven sus hijos. Porque por ahí un papá que por ahí está desatento, mira, están pasando las chicas superpoderosas. Yo la vi cuando era chiquito, bueno, que la mire, no pasa nada. No,
Hay que fijarse muy bien que están viendo, porque las cosas han cambiado. Vos habías nombrado también hace un rato atrás, has nombrado a este chico que son con las piedras, ¿cómo se llama? Steven Universe. Yo di una charla sobre Steven Universe, sobre el lesbianismo, las gemas, los bailes en medio lesboeróticos, ¿no? Bueno, que tengan en cuenta qué es lo que están mirando los papás. Ojo, porque cualquier cosa que miren, y no son estas producciones mismas, incluso algunos videos sueltos por internet, por YouTube, a veces la censura es un poco rara, porque si nosotros decimos cualquier palabra que vos muy acertadamente esquivaste de decir, que yo tampoco voy a decir, referida a ciertas creencias religiosas, ¿no? De la media luna, pero por ahí la decimos y nos censuran. Pero hay videos en YouTube que tienen cualquier tipo de contenido, incluso hasta casi morbo, y es para niños y no está censurado. Entonces, bueno, esto también, que los papás estén muy al tanto y que sepan tener la prudencia suficiente como para reconducir a sus hijos hacia buen puerto. Ahora, si no te retengo más, Horacio, muchísimas gracias por tus palabras, tu presencia, y bueno, para la gente que nos está viendo, el canal de Horacio Justo, ¿cómo se llama, Horacio? Decinos vos a dónde te podemos encontrar. Siempre en todas las redes salgo como Horacio Justo, las que yo les doy, a ver, aclaro desde ya, siempre respondo los mensajes privados cuando son por Instagram, solamente por ahí, porque estoy muy sobrecargado, digamos, y mi canal es el principal mío, Horacio Justo, ese es mi principal, que bueno, de paso agradezco que hace ya unos meses lo abrí, por una cuestión más que todo laboral, vamos a ser sinceros, y bueno, le agarramos el gusto. Y ya gracias a Dios y gracias a la gente que me ha ido apoyando, estamos en 18.000 suscriptores, así que bueno, cuando lleguemos a los 20.000 vamos a hacer un sorteo de mis libros. Y el secundario mío, que bueno, venimos bastante bien por suerte, es La Resistencia Radio, ahí más focalizado noticias, todos los días son 2 o 3 videos de 8 o 9 minutos y una vez a la semana una conferencia con invitados especiales, temas específicos, desde conflictos étnicos en Europa hasta lo que es la persecución religiosa en el mundo, hasta el fenómeno del animalismo, el auge del veganismo, lo que es el conflicto de la megaminería, lo que es el conflicto del ecologismo, que es la tesis principal de mi libro. Así que todo eso, La Resistencia Radio. Y mi canal, Horacio Justo, así como está. Así que bueno, muchas gracias y siempre bienvenidas las críticas, sugerencias para seguir desarrollando nuevo material, nuevo contenido, dispuesto a aprender de todos los que realmente saben, como usted, profesor, y como Miklos, que le mando un saludo enorme, que están resistiendo en este momento en Perú. El embate que tienen ahora es muy importante. Muchísimas gracias. Uf, sí que lo es. No, por favor, gracias. Saludos a tu familia. Bueno, nos veremos próximamente en otro video. Gracias. Nos Hasta luego. vemos.